Muchas gracias a doña Yolanda por este panel. Les hacemos una petición, tienen una encuesta que les fue entregada al inicio, por favor si pudieran empezar a llenarla y nos ayudan con sus percepciones del evento. No se nos vayan porque tenemos el último panel muy interesante. Herramientas y estrategias para invertir en el desarrollo de agricultura sostenible. Pueden pasar también acá a la mesa principal, por favor. Carla Caballeros, directora ejecutiva de Camagro, Alberto Cortezón, jefe de cooperación delegación de la UE en Guatemala, José Manuel Otero nos acompaña virtualmente, responsable de operaciones en Centroamérica del Banco Europeo de Inversiones, Moisés Mérida, coordinador regional Alinvest, director Alianzas Estratégicas de AGEXPORT, Bert Richley Blickenberg, Investment Officer, responsable para el sector agricultura en Centroamérica, FMO, Dutch Entrepreneurial Development Bank, Jorge Benavides, economista de Fundesa, Julio Mérida, director ejecutivo de Asociación de Productores Independientes de Banano, y Luis García Requema, gerente general de Cooperativa Cobán. Por favor, si pueden pasar acá a la mesa y los que nos acompañan también vía virtual. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. En aras del tiempo, porque vamos un poco atrasados, pero una de las promesas que hicimos a los panelistas es que vamos a respetar los minutos asignados a cada uno para que tengamos la misma oportunidad que tuvieron todos los panelistas anteriores de exponer sus puntos de vista. Ya fueron presentados, así que no voy a repetir y a duplicar el tiempo en eso. Vamos a entrar de lleno en el tema de fondo. Creo que hemos escuchado y conversado sobre temas muy importantes para Guatemala y para la región en las distintas presentaciones, palabras de introducción y en los distintos temas que se han conversado en el panel de trazabilidad, en los paneles de agroparques, biotecnología, estrategia circular, etcétera. Nos ha quedado claro de alguna manera que no solamente tenemos mucho que mostrar, sino que la agricultura de Guatemala y de la región hemos estado comprometidos con la sostenibilidad, con un modelo agrícola sostenible desde hace muchísimos años. En este panel no vamos a tener presentaciones, vamos a conversar, es un panel conversatorio en el que vamos a aprovechar dos preguntas generales para todos los panelistas que van a poder contestar desde la perspectiva de las instituciones que tiene o en la que cada uno se desempeña o los sectores a los que está representando, desde la banca de inversión, desde la producción de banano a través de productores independientes, desde los programas de desarrollo y cooperación en el sector exportador, desde la perspectiva de la atracción de inversiones y las acciones para promover inversión y desarrollo también a nivel del país en el caso de Fundesa. Así que y también desde la perspectiva de lo que es el día a día en el campo para las cooperativas, que son sectores en algunos casos compuestos por pequeñas y medianas empresas y en algunos casos pues por microempresas, pero al final empresas todas, al igual que los sectores exportadores y productores. Vamos a empezar primero con la pregunta general, que es ¿qué beneficios, qué áreas de oportunidad vemos en materia de inversión e innovación para la sostenibilidad en la agricultura, hacia dónde debemos de apuntalar? Así que vamos, si quieren, no hay ningún orden en específico. Julio Mérida, podríamos empezar con usted para que vayamos en este orden. Muchas gracias, Carla, muy buenos días y gracias a los organizadores por la oportunidad de estar aquí esta mañana compartiendo algunas ideas con ustedes desde la Asociación de los Productores Independientes de Banano de Guatemala, APIB. En diciembre del año pasado se llevó a cabo en Nairobi, en Kenia,
una conferencia organizada por The Economist y el Grupo Consultivo Internacional sobre Investigación en Agricultura, para hacerse la pregunta de si acaso se estaba invirtiendo suficiente para acabar con el hambre para el año 2030. Yo homologo esto al tema que nos asiste esta mañana en este panel y les propongo que la primera gran área de oportunidad que tenemos es el déficit de financiación de más de 15.000 millones de dólares anuales para el sector agroalimentario. Considero que si empezamos por ahí, las oportunidades empiezan a aparecer por su propio brillo. En cuanto a banano en particular se refiere, destacamos el hecho que constituye la fruta más exportada del mundo. Guatemala es uno de los mayores exportadores de banano también del planeta y se une con el resto de la región latinoamericana, principalmente Ecuador, Colombia, Costa Rica y Honduras, como los responsables de cerca del 60% de la oferta exportable de banano a nivel mundial. Esto es crucial porque hoy por hoy el banano enfrenta el terrible reto de una plaga que no tiene cura. Es un hongo que se llama Fusarium raza 4 tropical y estoy seguro que todos ya lo conocen. Descubierto hace poco más de 40 años, no solo debilita la planta y le causa una marchitez que le imposibilita producir fruta, sino que además hace del suelo un suelo infértil para plátanos, bananos y musáceas en general. Traigo esto a colación porque definitivamente ahí nosotros vemos un área de oportunidad para invertir en la investigación para generar variedades resistentes que puedan permitir la producción a gran escala y a nivel comercial del banano y del plátano, por supuesto. Esto bajo la filosofía de que diferentes latitudes requieren diferentes necesidades. Si vamos a fomentar la inversión, si vamos a respaldar investigación, si vamos a tratar de obtener una variedad resistente y aprovechar esta oportunidad que este reto de una plaga nos presenta, tenemos que tener clara la conciencia de que no es lo mismo producir fruta en los climas tropicales y suelos volcánicos de América Latina, particularmente Centroamérica, que una manzana en las afueras de una ciudad en Europa. De tal cuenta, las regulaciones también tienen que asistirnos en permitir que sigamos produciendo alimento para el mundo actualmente, al tiempo que apuntalamos esfuerzos con inversión para la investigación y así poder asegurar ese alimento para el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Exacto, el tiempo. Una regla que olvidaba recordar, pero que muchas gracias, Julio, por mantener, era justamente que tienen entre 2 minutos a 3 minutos cada uno de los panelistas, por favor, para la respuesta. Entonces, para que vayamos también no aburriéndonos en el sentido de hacia dónde poner la atención, vamos si quieren uno a uno. Jorge Benavides. Muchas gracias a todos los organizadores del evento por la oportunidad que nos dan a Fundesa de participar y aportar y generar valor en la discusión del día de hoy. Una de las cosas que quisiera destacar yo como áreas de oportunidad es la sostenibilidad del sector agrícola. Tomo de pie las palabras de Víctor Umaña, que cerraba el panel anterior, y es la importancia de plantear la tercera arista de la sostenibilidad, que es la sostenibilidad social. En 2019, celebrando 40 años de la publicación del Foro Económico Mundial sobre competitividad, hablaba de la transición de las economías del sector primario al sector terciario y ahora hablar del sector cuaternario más allá de los servicios de la tecnología y cómo no necesariamente los países van a pasar por todas las fases de desarrollo para que su población se inserte en la economía formal. Un país como Guatemala, con gran participación de la población ocupada en el sector primario, probablemente los retos no sean de salto hacia el sector secundario o terciario, sino a la cuarta revolución industrial directamente. ¿Cómo aporta el sector agrícola a ese tema? Bueno, reconocer que Guatemala tiene un serio problema de productividad laboral. Es más o menos una octava parte de la productividad en promedio que tiene el país, y si lo comparamos con países en desarrollo es una 20ª parte la productividad, es decir, el valor que agrega la hora trabajada en el sector agrícola por las personas. Pero también es el sector que más rápidamente ha contribuido a mejorar las condiciones de desarrollo de la población afecta en ese sector. Sabemos que la brecha es grande, pero la velocidad a la que avanzan en términos de buenas prácticas de salud e higiene, la capacidad de adquisición de conocimientos e inserción laboral, las medidas de desarrollo que afectan la inversión dentro de sus hogares a través de un desarrollo
de la vivienda mucho más amigable con el ambiente, nos da las áreas de por dónde puede ir esta parte. O sea, un desarrollo del sector productivo con el ambiente hace que el desarrollo sea viable, pero la relación del sector productivo y el ambiente con la población hace que el desarrollo sea vivible. Y eso es precisamente una de las áreas de oportunidad que destacamos, en donde un sector cada vez más creciente, con grandes procesos de innovación, puede contribuir no solo a generar más productos y mejores productos, sino más humano el desarrollo apegado a las necesidades de las personas que tienen países como Guatemala. Muchas gracias. Bert, podríamos continuar contigo, por favor. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que ves para la inversión y avanzar en la innovación? Buenos días, muchas gracias. Voy a presentar por parte del Banco de Desarrollo Holandés, FMO. Invertimos en energía renovable, instituciones financieras y lo que es agronegocios. Yo creo que lo que hemos hablado hoy, todos los cambios que se están dando en materia de regulación y de mercado, ha sido una oportunidad para la banca de desarrollo, porque en esencia los cambios que vienen ahora son las medidas y los requisitos y el acompañamiento que le hemos estado dando a nuestros clientes en los últimos 50 años, obviamente cambiando gradualmente nuestros requisitos. Y para contestar a tu punto sobre fuentes de fondeo, también es nuestro deber encontrar esas fuentes de fondeo para hacer esa transición. Solo les quiero compartir 3 puntos que son esenciales para el FMO en cuanto a definir y abarcar lo que es la agricultura sostenible. El primer punto es productividad. La productividad es esencial. Si queremos reducir la cantidad de deforestación, tenemos que producir dentro de las áreas que tenemos en producción hoy en día. Entonces, el tener el business case detrás de o en mente y construir eso sobre esa base es esencial. El segundo punto que siempre llevamos es el de do no harm. Solo trabajamos en proyectos a donde podemos constatar de que no haya habido deforestación o donde se pueda compensar dicha deforestación. Ligado a ello también está el tema de biodiversidad. Puede que hayan cambios en la biodiversidad, pero si vemos la calidad y el tipo de biodiversidad que hay en un nuevo proyecto, esperamos que eso pues se mantenga. Y obviamente se pueden hacer compensaciones, instalando por ejemplo biocorredores entre áreas de conservación. Y obviamente el tema de derechos humanos los intereses de las comunidades que están aledañas a los proyectos. Entonces esas han sido nuestras bases sobre las que hemos trabajado y no es algo que esperamos inmediatamente de nuestros clientes, es un acompañamiento que damos. Tenemos expertos en todos estos temas que acompañan al cliente, se hace un plan de acción para poder llegar e implementar todas esas medidas. Y por último está el tema de no solamente no hacer daño, pero incrementar impacto. Y para ello tenemos lo que llamamos el programa de inversiones verdes que hacemos. En los próximos 7 años, hasta el 2030, queremos hacer 10 billones de euros en inversiones verdes. Hoy en día tenemos un balance de 12.5 billones, así que es una ambición muy grande. Y ahí, por ejemplo, se beneficiarían proyectos a donde hay ciertas certificaciones que tienen estándares más altos, o por ejemplo una planta de biomasa o de energía que tenga un 20% más en mejoría de eficiencia tecnológica. Entonces lo dejo con eso. La banca de desarrollo está en una buena posición para apoyar en esa transición, porque es lo que hemos estado haciendo en los últimos 50 años. Gracias. Gracias a ti. Hemos escuchado perspectiva y cómo identifican áreas de oportunidades, productores, la banca, los centros de pensamiento y que se dedican a promover desarrollo como Fundesa. Y ahora escuchemos desde la parte de la implementación, Moisés Mérida de Export, cómo desde la implementación en proyectos de cooperación para apoyar a exportadores pueden identificarse estas oportunidades. Gracias Carla y buenos días, tardes a todos y todas. Nuevamente gracias por la invitación para participar.
Yo mencionaría 4 elementos desde la parte de la implementación. Nosotros en AGEXPORT, la Asociación Guatemalteca de Exportadores, siempre decimos que la sostenibilidad es una herramienta de competitividad y es la competitividad la que va a hacer la diferencia en un mercado tan competitivo a nivel mundial de las exportaciones de un país como Guatemala. Entonces, tenemos una larga historia de gestión y trabajo conjunto con cooperantes, por ejemplo la Unión Europea, en donde como sector privado exportador tratamos de orientar esos esfuerzos, primero a que sean sostenibles, y luego, en el tiempo me refiero, y luego a que sean de una aplicación directa a los temas que afectan a las empresas en su competitividad, incluyendo la parte de sostenibilidad. Entonces, 4 temas, por ejemplo, cómo aprovechar estos recursos para crear valor en los productos y en los servicios que se exportan. Hemos estado conversando aquí toda la mañana y para nadie es secreto que los consumidores en el mundo están favoreciendo cada vez más, en Europa es completamente cierto esto, están favoreciendo cada vez más productos que sean sostenibles con el medio ambiente, socialmente, etcétera, y eso pues es una ventaja si se toma en cuenta como un elemento para el desarrollo de esos productos y servicios. Y eso por supuesto conecta con el segundo punto, que eso abre mercados que quizá no son los mercados convencionales, pero que ciertamente ya no es una tendencia, sino una realidad, que son mercados que están exigiendo cada vez más por un lado, pero también tienen un potencial para el desarrollo de nuevos negocios muy importante. Esto, en el tercer punto, se conecta mucho con lo que nos decían en el panel anterior y lo que decía ahora mismo Jorge, el tema de la productividad, ¿verdad? Nos decía Francisco ahora, nos recordaba en el panel anterior sobre el tema de los agroquímicos, fertilizantes, pesticidas que se importan y cómo, por ejemplo, adoptar nuevas prácticas puede tener un impacto no solo de sostenibilidad ambiental, sino también económico. ¿Cómo podemos contribuir a la productividad que nos recordaba Jorge hace un momento para poder incorporar soluciones científicas, tecnológicas que nos permitan a cualquier sector productivo, en especial lo agrícola, tener los niveles de productividad que le van a ser rentables, ¿verdad? Como nos recordaban hace un momento también. Y esto por supuesto se conecta con la necesidad de tener acceso a financiamiento. Los flujos de financiamiento, esa es la buena noticia, también están dirigiéndose, como nos decía ahora mismo Bert, ¿verdad?, hacia apoyar iniciativas que sean sostenibles, donde se pueda comprobar ese no harm y donde se pueda comprobar la sostenibilidad, lo amigable con el ambiente y la sostenibilidad en el tiempo y el bajo impacto social. El programa Alinvest Verde, del que voy a hablar en la siguiente ronda, es un esfuerzo birregional entre la Unión Europea y América Latina para apoyar a las MIPYMES particularmente, y nosotros como sector exportador pues conectar a las MIPYMES de las cadenas de valor también en áreas rurales para que puedan aprovechar estos recursos y mejorar estos 4 criterios que acabo de mencionar. Muchas gracias, Moisés. Ya hablamos desde la perspectiva de asociaciones, APIB, AGEXPORT, desde los que presentan y estudian e identifican esas brechas de productividad como Fundesa, y desde los que ponen a disposición el fondeo de las inversiones como la banca de desarrollo, pero es más importante al final, y lo digo por supuesto sin demeritar la intervención de todos los anteriores, pero el empresario, que es el que día a día está arriesgando ese capital, la plata que tiene en la bolsa y que está produciendo, que está apostándole a que va a poder pagar los salarios de quienes trabajan en esa empresa, de que va a poder pagar los insumos, la tecnología que está comprando, a la que le está apostando con esa inversión y ese financiamiento, que le va a poder pagar el crédito que esa banca le está poniendo a disposición, y que va a poder además tener una rentabilidad para poder mantenerse operando como empresa. ¿En dónde ve ese empresario, esa cooperativa, en el caso de cooperativa de Copán, en dónde ven esas oportunidades en agricultura sostenible? Buenos días a todos, gusto de saludarlos y compartir con ustedes. Como ya lo mencionaban, nosotros somos Cooperativa Cobán y trabajamos en el sector
de intermediación financiera en el área de Alta Verapaz, con una cobertura del 84% del territorio con nuestros servicios. Y acá pues quisiera intervenir desde la parte de nuestra experiencia. ¿Cómo nos enlazamos nosotros como cooperativa de ahorro y crédito con todo este esquema de agricultura sostenible? Y básicamente algunas de las personas que me antecedieron mencionaban que uno de los aspectos o retos importantes está en cómo acceder a esos fondos y a esos recursos para que esas actividades pues puedan tener ese concepto de sostenibilidad en el tiempo. Voy a hablar desde la experiencia del 2018. Nosotros como cooperativa trabajamos en su momento una iniciativa con Rainforest Alliance. El INAF también estuvo de la mano en la generación de un crédito que precisamente va bajo el concepto del aprovechamiento forestal, que si bien dicho sea de paso, no genera una producción agrícola convencional como lo decimos. Creo que el reto y precisamente una de las oportunidades que se dan están en entender esa complementariedad que puede tener la actividad forestal con la actividad productiva en esos sistemas agroforestales que, como lo decía la persona que hizo la conclusión anterior del panel, pues en algún momento genera ese recurso para que podamos llegar a ese ideal en donde todos buscamos garantizar la sostenibilidad de nuestros recursos medioambientales, ¿verdad? En el caso de nosotros, financiamos un esquema de crédito que en algún momento es nuevo para la región. Nosotros tuvimos que indagar un poco desde el lado de Chile y Canadá, que nos apoyaron con generar parte del conocimiento de lo que hicimos para poder financiar este ciclo de producción y hacer que la industria forestal en algún momento tuviera un crédito que permitiera al dueño del bosque, pues obviamente obtener un beneficio y que lo impulsara a repetir ese ciclo. ¿Qué buscábamos con esto? Pues obviamente hacer una incidencia en el cambio radical de los usos de los suelos, ¿verdad? Uno de los problemas de la deforestación en algún momento también parte de que el dueño del bosque en algún momento no le es funcional esperar 12 o 15 años para tener un rendimiento por hectárea aproximadamente de 30,000 quetzales cuando éste lo vende a un intermediario, que esperar ese ciclo completo y que esa misma hectárea en algún momento le pueda producir hasta 75,000 quetzales, que es el costo que en algún momento establecimos. Y obviamente que este proceso de tiempo de años que lleva a esperar que un bosque dé el punto para ser aprovechado, pues sea complementado con otros productos agrícolas que en su momento le pueden dar ese recurso económico para poder llegar a ese nivel. Como oportunidades, pues creo que, como lo decían las personas de este lado, hay una demanda cada vez más consciente de que los productos y de hecho todo el ecosistema empresarial sea consecuente con el cuidado de los recursos medioambientales, ¿verdad? Como seres humanos estamos conscientes que de momento, mientras no colonicemos Marte, solo tenemos este mundo para vivir y obviamente tenemos que cuidarlo, y esa consecuencia hace que estos productos, aparte de ser más demandados, los que estamos produciendo vemos una oportunidad de negocio en cumplir con estas prácticas y obviamente tener acceso a mercados que son más competitivos y por ende pagan mejor. Claro, muchas gracias. Tenemos, no sé si tenemos a José Otero conectado en línea o no está con nosotros. Yo estoy. No sé si se me ve o se me oye. Sí, perfecto. Vale, gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto, José. Vale, gracias. Bueno, pues buenas tardes desde aquí, bastante tardes. Yo les hablo desde Luxemburgo, donde está la sede del Banco Europeo de Inversiones. Bueno, simplemente hacer un par de notas rápidas, ¿no? Bueno, y ya respondo rápido a la pregunta que nos formulabas. Pero bueno, sí hacerles saber que el Banco Europeo de Inversiones es el mayor banco multilateral del mundo. El año pasado, de nuestra financiación alcanzó los 80.000 millones de euros, de los cuales más de la mitad están enfocados a acción climática y sostenibilidad ambiental. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos ofertar? ¿Cómo podemos nosotros contribuir al desarrollo, ¿no?, de una agricultura sostenible, ¿verdad? ¿Cómo potenciamos la inversión en este campo? Nosotros, bueno, ofrecemos como entidad multilateral financiación concesional, como otros colegas el colega del FMO que está en el panel, pero y aquí hablamos de proyectos grandes, hablamos de proyectos pequeños para
pymes, para pequeños agricultores que quieran desarrollar unos sistemas de producción más sostenibles, renovar maquinaria, desarrollar iniciativas tecnológicas que les permitan ser más eficientes e incrementar la productividad. Y esto normalmente lo hacemos a través de intermediarios financieros en los países en los que trabajamos, tanto el sector público como el sector privado, pero preferentemente sector público. Entonces, por ahí también uno de los puntos que se menciona, ¿no? El tema del déficit de financiación para el sector. Creo que ahí es algo que nosotros, o sea, recursos hay, tal vez el problema creo que viene por otros lados, y es a lo mejor el identificar partners adecuados en los distintos países, o al menos es el problema que nosotros tenemos, que nos permitan llegar a este tipo de proyectos. O sea, tiene que haber un impulso local, un impulso desde cada uno de los países, de las comunidades, en desarrollar estos proyectos y poder hacerlos escalables para que entidades como la nuestra puedan participar no solo con esa financiación que decía barata, sino también con el expertise técnico que tenemos. Nosotros tenemos, más allá de los análisis financieros que hace cualquier banco, expertos sectoriales en el área de la bioeconomía, de la agricultura sostenible, de la reforestación, etcétera, que aportan con su conocimiento trabajando en proyectos alrededor del mundo, tratan de acercar las mejores ideas, innovadoras, las más adecuadas para cada uno de los casos en los que nosotros trabajamos. Y además tenemos también la posibilidad de atraer financiación no reembolsable para capacitación técnica de nuestros interlocutores, para apoyar a los beneficiarios últimos, a esos agricultores, a esas familias que quieran desarrollar los proyectos que nosotros queremos financiar. Y hacemos esto buscando el impacto ambiental de nuestras iniciativas. Tenemos una estrategia como el Banco por el Clima a nivel global, pero también buscando el impacto, la viabilidad económica de los proyectos que apoyamos y la componente social de esas iniciativas en las que nosotros participamos. Bert, gracias. Para seguir en la tónica, digamos, de lo que ofrece la banca de desarrollo, la banca de inversión, ¿cómo trasladamos o qué herramientas concretas crees que hay a disposición? Si nos están escuchando empresarios o nos están escuchando funcionarios de gobierno, ¿cómo aprovechar? ¿Qué herramientas existen para financiar que se siga, que se continúe invirtiendo en áreas de oportunidad de la agricultura sostenible que ya escuchamos, investigación, los pasos para cerrar las brechas de productividad, etcétera? Sí, como lo comentaba el compañero del Banco de Desarrollo Europeo, sí hay muchos fondos disponibles y la pregunta es cómo acceder a ellos. Banco FMO y también otros bancos europeos de desarrollo pues se ven como son la base que puede captar esos fondos públicos y conectarlos a los mercados. Entonces el FMO tiene su propio balance que puede utilizar para hacer sus préstamos, como lo comentaba anteriormente, pero hay muchísimos fondos públicos que se están abriendo para llevar esta transición verde. Entonces, para darles unos ejemplos, para que la cosa sea un poco más concreta, hace unas semanas la Comisión Europea aprobó el EFSD Plus, que es un programa muy amplio, no solamente para la agricultura, pero para muchos rubros, que es para estimular la transición verde. Y dentro de ese programa de 6 billones de euros, es un programa muy grande, el FMO ha captado diferentes fondos que va a utilizar para apoyar la agricultura sostenible. Uno de esos programas es el DFCD, perdón por todas las siglas. El DFCD es el Dutch Fund for Climate and Development. Es una iniciativa que tiene 3 años. En los últimos 3 años invirtió 160 millones de euros en 31 proyectos y muy importante no solamente en financiamiento, pero también en asistencia técnica, porque hay proyectos y hay iniciativas que todavía no están listos para ser bancarizados. Entonces, la manera en que trabaja este fondo es que hay un Origination Facility, como lo llamamos, que es para empresas que están experimentando o tienen ideas de cómo mitigar o cómo adaptar al cambio climático.
pero necesitan fondos no reembolsables para hacer un estudio de factibilidad, por ejemplo, antes de poder ir a la segunda fase, que también puede financiar este programa, que es ya escalar ese tipo de intervenciones. Entonces, para darles un ejemplo, hemos trabajado con un cliente que tenemos desde hace mucho tiempo, un trader de commodities. En Nicaragua ellos han desarrollado una especie de café que logra crecer y tener productividad igual de alta cuando se crece bajo árboles que de manera convencional. Entonces, el grant de DFCD es lo que estamos tratando de ver si hay una factibilidad de proveer el financiamiento para que los productores hagan el cambio de un tipo de café al otro, que tiene la posibilidad de ser más resistente al cambio climático. Entonces, ese es un ejemplo. Este programa, por medio de lo que les comentaba, el EFSD de la Unión Europea, este programa se va a aumentar a $300 millones para seguir apoyando por medio de fondos no reembolsables para esas primeras ideas y después llegar al escalamiento de esas ideas. Entonces, por favor, contáctenme si quieren saber más sobre este programa y cómo apoyarlos con estos servicios. Muchas gracias. Para mantenernos en la parte de la banca, vamos a regresar a José Manuel Otero. Ahora también, José Manuel, con esta misma pregunta, las herramientas concretas en las que se puede aprovechar, con las que podemos identificar para apoyar esos esfuerzos de continuar con los avances de la innovación. Sí, muchas gracias. Pues un poco creo que he respondido antes sin querer también a esa pregunta. Un poco. Nosotros lo que decía, nosotros podemos aportar la financiación barata, con tipos de interés más favorables, plazos más largos. Podemos aportar el expertise técnico de nuestros equipos, nuestros ingenieros, nuestros expertos en el área de la agricultura sostenible, de la bioeconomía, de la reforestación, etcétera. Tenemos también la capacidad, lo que decía, de movilizar los recursos no reembolsables para apoyar, ligados a nuestra financiación reembolsable, para apoyar también a los pequeños productores, a las pymes que quieran desarrollar estas iniciativas innovadoras, que quieran generar ese impacto social y ambiental en sus proyectos. Pero necesitamos que las iniciativas vengan del país local. Nosotros podemos apoyarles con todo esto que he mencionado, y tenemos las herramientas financieras, el conocimiento técnico, la estrategia también trabajando con la Unión Europea, trabajando con otros multilaterales, trabajando con entidades de los Estados miembros de la Unión Europea como FMO, y de la experiencia en otros países también del mundo y de la Unión Europea, pero necesitamos que las ideas, que los líderes de estas iniciativas vengan desde los países de origen, y no puede ser que nosotros no podemos llegar a cada una de las iniciativas, de las pequeñas iniciativas que podamos apoyar. Necesitamos un ente central que nos ayude a llegar a ellos. Y ese es un poco también el mensaje que yo querría lanzar aquí en esta conferencia, sobre esa necesidad que tenemos cuando venimos sobre todo de fuera, cuando no estamos presentes localmente, de encontrar ese partner que nos ayude a llegar a los beneficiarios últimos de nuestra financiación, y que son, al fin y al cabo, quienes generan el impacto que estamos buscando. Claro, gracias. Jorge, ¿cómo ves tú, digamos, y tú marcaste muy claro, la productividad es quizás el mayor desafío que se tiene en el sector agrícola? Tenemos sectores, como ya hemos visto, palma, azúcar, banano, que se encuentran entre los sectores, en el caso de Guatemala, en los primeros lugares de productividad a nivel mundial, y sin embargo, cuando nos castiga el promedio del país, el promedio de todos los sectores, pues nuevamente perdemos esa posición, y la productividad, como tú decías, es uno de los mayores retos que tenemos. ¿Cómo o qué herramientas o qué mecanismos de financiación ves que puedan apoyar, desde el contexto de lo que hemos conversado hoy, reducir esa brecha para la innovación en la sostenibilidad? Cuando hablamos de productividad, no solo estamos tomando en cuenta el valor que se genera debido a lo que se invierte en cada uno de los sectores o de las industrias asociadas a la agricultura, sino también los costos afectos que impactan en el margen que se obtiene para hacer las inversiones necesarias que mejoren la productividad futuro.
Una de las cosas más interesantes que hemos podido analizar respecto al sector agrícola en Guatemala es cómo todos los costos externos afectan la posibilidad no solo de desarrollar más el sector, sino de expandir la presencia a otros mercados, llegar y competir por mejores precios. Un ejemplo que nosotros hemos presentado muchos años es el impacto que tiene, por ejemplo, el costo de la deficiente infraestructura en el valor final de los productos y a dónde llega. O sea, si nosotros tomamos de referencia producción que se da en la zona reina del área de Quiché, trasladarla hacia áreas muy cercanas, como puede ser la de las Verapaces, dado la incapacidad de conexión de infraestructura vial, el costo llega a veces a incrementarse en un 140, 150% respecto de lo que se vende el producto en el área cercana al área de producción. ¿Qué es lo interesante de eso? No es solo cómo se incrementa el costo, sino que muchas veces el mismo producto colocado en mercados internacionales es más barato que movilizarlo dentro de Guatemala. Nosotros planteamos desde Fundesa la importancia desde hace varios años de lo que se llama la inversión en infraestructura, pero no solo la obra gris que necesita Guatemala. Necesitamos obra gris, pero también necesitamos infraestructura azul e infraestructura verde para desarrollar un sector mucho más amigable con el ambiente. Infraestructura gris, hablar de la importancia de sistemas, centros de acopio, sistemas de riego, caminos rurales. El BID establecía hace algunos años que la inversión más costo efectiva en Guatemala para mejorar los ingresos de las familias es invertir en caminos rurales, por lo que permitiría sacar su producción hacia mercados donde puede comercializarse a mejores precios, reduciendo el margen del costo que es afectado por temas de logística. El tema de infraestructura verde, sumamente cubierto por el sector privado en Guatemala, pero en la infraestructura gris con una eficiencia del 75% de lo esperado respecto a la inversión pública. Es decir, de cada $4 que se deberían invertir en infraestructura gris en Guatemala por parte del Estado, solo se invierte 1. Y eso genera una gran brecha de alrededor del 4,5% del PIB en inversión en caminos rurales. Y si nos vamos a la inversión en infraestructura azul, estamos hablando sobre el mejor aprovechamiento del agua, que estamos utilizando a través de mecanismos como la medición de la huella hídrica, del impacto hidráulico, hidrológico e hidrotécnico que se está teniendo en la producción, y cómo generamos ese pricing, ese valor real del uso del agua, no solo para adjudicarlo correctamente a los precios de los productos, sino para obtener un rédito que después se invierte en ese tipo de infraestructura. ¿Qué estamos viendo con los retos de productividad de un sector agrícola como el de Guatemala? Tenemos una gran oportunidad y por eso se dice en Guatemala el país de las oportunidades, pero tenemos que concretarlo. Y eso concretarlo va desde políticas públicas muy enfocadas en cada uno de los sectores, la participación de la cooperación multilateral, de la banca de inversión, de las asociaciones y organizaciones empresariales para identificar esos mecanismos. Muchos van por la parte de inversión, pero lo fundamental, no olvidar que la sostenibilidad tiene sus 3 aristas. Y si no abordamos también el reto de la mejor capacitación del personal a cargo, el desarrollo de mejores tecnologías que permitan hacer esa movilidad que les hablaba del sector primario al terciario o al cuaternario, tenemos siempre esos retos de seguir produciendo de forma artesanal, a bajos precios, teniendo como un costo la sostenibilidad y no como un beneficio que puede llevar a Guatemala a mercados mucho más rentables y más desarrollados. Muchas gracias. Claro, y que puede llevar, digamos, o escalar o trasladar ese know-how que tienen muchos de los sectores grandes, exportadores, medianos, de empresas que están siendo exitosas en el mundo, a otro nivel de productores mucho más pequeños o de otros sectores en Guatemala, como bien decías. Julio, ¿cómo utilizar estas herramientas o cómo ver estas herramientas de financiación, de inversión para promover esos temas en innovación? Usted mencionaba hace un momento la investigación necesaria para combatir el fusarium y así como ese ejemplo, pues hay otros muchos también, cómo diversificar la investigación a través de leyes como la ley de UPOF, que es una de las tareas también que tenemos pendientes en Guatemala para tener más variedades vegetales. Pero ¿qué otras herramientas vemos? Gracias, Carla. Definitivamente creo que si logramos escalar la innovación de la mano de la inversión y facilitamos el acceso de flujos financieros hacia los sistemas agroalimentarios, le podemos hacer frente a las presiones que nos impone desde el cambio climático, las plagas, las enfermedades, las regulaciones no fundadas en ciencia, etcétera,
y con esto responder de una manera más sostenible en nuestra capacidad de producir alimentos. Del lado estrictamente de banano, consideramos que la necesidad apremiante que hay, ya que después de más de 40 años, y vuelvo a este ejemplo del Fusarium, no hemos podido desarrollar una variedad resistente y tenemos a científicos reconocidos mundialmente como el doctor Kema y la Universidad de Wageningen en los Países Bajos, el doctor Miguel Ángel Dita en la Alianza de Biodiversity y el CIAT, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, el CIRAT en Francia, todos estos haciendo esfuerzos y que logran que tal vez el banano de resistencia a esta plaga pueda funcionar en 1 hectárea, pero no tienen más recursos y no pueden hacer una prueba a escala mayor. Necesitamos asegurar, quizás a través de alianzas público-privadas, donde estén representados los intereses del Estado, que al final quiere asegurar, valga la redundancia, la seguridad alimentaria de sus pueblos, los productores, los consumidores, los comercializadores y la academia, que todos en conjunto puedan asegurar que estos recursos que ya nos han dicho esta mañana están allí y disponibles, puedan llegar a donde tienen que estar. Quizás retirar un poco de la escena de estos temas de sostenibilidad, del sensacionalismo que conllevan algunos de los protagonistas de esta dinámica y ponerle más el spotlight encima a estos científicos, a estas entidades de investigación y a cómo ellos pueden asegurar que en el corto plazo pueda haber suficiente inversión para lidiar con los retos quizás de la falta de ciencia en respaldo de ciertas regulaciones que nos limitan, límites máximos de residuos que nos castigan, sustancias indispensables y ante las que no hay alternativas para producir nuestra fruta, como insisto, esto en el corto plazo, al tiempo que en el mediano y largo plazo se asegura la sostenibilidad y el alimento para el mundo, poniendo al centro del debate lo que va a ser el punto medular de mi tercera intervención, espero, y es al productor y al consumidor como un ente simbiótico que al final deben coexistir y ser el centro de nuestra atención. Hablamos, gracias Julio, hablamos de alianzas público-privadas para la investigación, de la necesidad de financiación para estos temas, también de productividad y la necesidad también de inversión y financiación para poder invertir en los distintos factores de productividad, pero particularmente en infraestructura, que es otro de los temas que al igual que investigación son temas que sí mueven la aguja de un sector, de un país y generan productividad y generan también prosperidad. Moisés, si hay alguien experto en alianzas público-privadas aquí en el panel, hoy justamente es el rol que desempeñan desde la Dirección de Desarrollo en Agexport. ¿Cómo hacemos para, y aquí perdón que te voy a hacer un twist en la pregunta, pero me parece oportuno por los 2 factores claves que se acaban de mencionar, investigación e infraestructura, ¿cómo hacer para cambiar el paradigma no solamente de la banca de desarrollo, de la banca de inversión, del financiamiento, que al final, como bien lo decía José Manuel y lo decía Bert, pues dependen de la iniciativa que les presenta el país, del empresario que se les acerque a solicitar o a proponer los planes y a buscar el financiamiento? ¿Cómo hacemos para cambiar ese paradigma del cooperante, pero también de quienes buscan la cooperación y que podamos centrarnos en temas que sí mueven la aguja? Que en mi experiencia, y esto lo digo con mucho respeto, pero en mi observación de los distintos proyectos de cooperación, al menos en Guatemala, a mi criterio han sido buenos, sin embargo no han movido la aguja. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar el paradigma, para enfocarnos en los temas que efectivamente van a mover la aguja y van a potenciar esa capacidad empresarial que existe en la región? Gracias, Carla. Mira, yo te diría que es precisamente donde las organizaciones de apoyo empresarial entran a jugar. Como sector privado no solo podemos, sino que debemos ser un actor importante de desarrollo. Hablando, por ejemplo, de cómo concretar la investigación para que sea de beneficio para el desarrollo productivo. En nuestro país, por ejemplo, y esto no es una crítica a nadie, la investigación se ha visto desde un punto académico, desde un punto de vista tal vez empírico, y nuestro rol en proyectos donde estamos involucrados, por ejemplo con universidades con financiamiento de la cooperación, es traer a la mesa problemas reales, traer a la mesa retos que los sectores están sufriendo y las empresas individuales están sufriendo en carne propia. Y los proyectos de cooperación pueden ser muy importantes para esto si se aterrizan de esa manera, no aterrizarlo en el sentido de hacerlo muy práctico.
El proyecto Alinvest, por ejemplo, yo tengo una experiencia muy concreta de nuestra participación en la versión anterior. El proyecto Alinvest el programa Alinvest tiene 28 años de suceder entre América Latina y la Unión Europea. Nosotros hemos participado en 3 versiones, en tres etapas. En el anterior, en el Alinvest 5, un caso muy concreto, y perdón si me tomo el tiempo para explicarlo, era que no podíamos exportar mangos a Chile. Te cambié la pregunta, así que tenés un minuto extra. Gracias. Que no podíamos exportar mangos a Chile, que era un mercado súper interesante por la estacionalidad, ¿verdad? Y porque ellos no son grandes productores de mango. Entonces había que cumplir con ciertos criterios técnicos sanitarios, ¿verdad?, de la Secretaría de Agricultura de Chile, propios de cada país, y aprovechamos un proyecto para tener un experto muy práctico que nos ayudara a cumplir con ese requerimiento. Y gracias al proyecto Alinvest 5 se exportó el primer contenedor de mangos a Chile, por ejemplo, ¿verdad? Es un sector tal vez que no es tan grande, pero que sí emplea a muchísimas personas en el país. Entonces el componente de desarrollo está ahí, lo aprovechamos muy bien. Lo que mencionabas de que a veces es de la parte de quienes piden, es totalmente cierto. El programa Alinvest Verde, que ahora se llama Alinvest Verde porque busca pues los mismos objetivos de desarrollo, de generación de empleo, ingresos y para las personas, pero a través de un uso más eficiente de los recursos naturales y una transición hacia la economía más verde. Ese es como el objetivo general del proyecto. Tiene, por ejemplo, un mecanismo de financiamiento a terceros, y estos son recursos de subvención, son donaciones de hasta 300,000 euros para proyectos cortos de 1 año y medio a 2 años, en donde la Unión Europea está financiando estos 300,000 euros, son el 80% de una subvención, o sea, son proyectos de hasta 350,000 euros de organizaciones de apoyo a las empresas, de organizaciones empresariales, para poder trasladar esa practicidad de la que tú hablas hacia las necesidades reales de los sectores y de las empresas. Aquí nosotros solo somos el facilitador a nivel nacional y centroamericano, pero esto está abierto a todas las cámaras, ¿verdad? El único requisito, digamos, indispensable es que vayan en asocio con un socio, valga la redundancia, europeo, con una cámara europea, con una organización de la Unión Europea, pero está abierto, ¿verdad? A finales de este mes esperamos que se publique la segunda convocatoria a estas subvenciones. En la primera fueron aprobados 25 proyectos de subvención, se va a abrir nuevamente la convocatoria, entonces hay oportunidad. Y estos recursos, como bien nos decía Bert, se pueden conectar, es decir, a la Unión Europea, que es el mismo cooperante y el mismo que pone los fondos en el Banco de Desarrollo, le interesa esa conexión. Entonces muy bien puedes empezar a desarrollar algo que luego va a requerir un nivel más fuerte de inversión con estos recursos que van a estar disponibles. Claro, muchas gracias. Luis, ¿cómo es la experiencia? A ver, en la cooperativa Cobán, asumo que quienes llegan y acceden a financiamiento con ustedes pues son los cooperativistas mismos de la región, el pequeño productor. ¿Esto nos suena? ¿Qué herramientas hay? ¿Qué es lo que ustedes ponen a disposición de los cooperativistas? Gracias, Carla. Bueno, yo quiero partir de un par de conceptos. Y el primero, por ejemplo, es que poder hacer que esta agricultura sostenible sea exitosa, pues es un esfuerzo conjunto, ¿verdad? No solo es por ejemplo, del área que genera el financiamiento, del área de investigación, de producción, sino realmente hay varios actores involucrados. Partiendo de la pregunta que me hacías, pues nosotros ciertamente como cooperativa financiamos actividades de nuestros socios, pero también estos socios están desarrollando actividades de las que ya hemos hablado acá en más de un momento. Y acá, a diferencia de las instituciones que tienen fondos que no son reembolsables, pues nosotros sí tenemos que garantizar que ese recurso retorne, porque nosotros intermediamos fondos de terceros, de nuestros asociados. Pero, ¿cómo trabajamos nosotros y qué beneficios hay? Primero, nosotros trabajamos con la base de la pirámide, precisamente podemos llegar a esos segmentos que en algún momento no están bajo de un concepto bancarizable, podríamos llamar.
Y bajo el concepto bancarizable, pues podríamos entender que son todas estas personas que en algún momento no tienen o no cumplen esos requisitos para poder acceder a los distintos programas o al financiamiento per se que damos las instituciones de intermediación financiera. Pero sí es importante reconocer que las cooperativas, dentro de nuestro esquema de trabajo, buscamos que todas las utilidades que se generan anualmente regresen a nuestros socios a través de beneficios. Beneficios como por ejemplo seguros que en su momento cubren, pensemos en el caso de algún agricultor que esté trabajando en un tema de crédito y tenga una pérdida o en algún momento tenga algún inconveniente desde el lado personal, pues que esos seguros cubran esa contingencia. Esos seguros no tienen costo para el asociado porque la cooperativa los asume como parte de su responsabilidad con estos mismos asociados que hoy nos están dando los recursos para que yo pueda prestar a terceros. Creo que el aspecto fundamental aquí parte de que entendamos las necesidades de cada uno de los actores, porque del lado del productor, pues obviamente está la necesidad de poder acceder a un financiamiento fácil, que tenga beneficios importantes, no solo desde la parte del costo financiero, sino de otros aspectos que hemos mencionado, pero también tenemos que entender que las instituciones financieras de alguna forma buscamos obtener una rentabilidad y en el caso de nosotros como cooperativa, que esta rentabilidad regrese a ellos a través de beneficios sin costo, como lo hemos mencionado en más de una ocasión. Todos en algún momento hemos participado en el desarrollo de herramientas, estrategias que han formado parte de toda esta cadena de valor y creo que nos falta un poco atornillar, valga la redundancia, en poder hacer que este financiamiento llegue y que creo que es uno de los retos que todos hemos visto en este momento. Claro, muchas gracias. Como habíamos conversado, seguramente el ser el tercer panel tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Lo bueno es que somos los últimos y entonces hemos podido enlazar lo que nos han compartido y poder abordarlo de una manera más amplia, pero lo malo es que generalmente también en todos los eventos siempre vamos un poco atrasados y también nos aprietan con el tiempo. Sin embargo, hemos podido tener el tiempo completo, como habíamos también conversado, y estábamos listos para que en esta última intervención todos tengan, les estoy reduciendo de 2 a 1 minuto, básicamente, por favor, para resumir sus recomendaciones, siguientes pasos que queramos abordar con respecto a cómo potenciar las inversiones en los temas de sostenibilidad agrícola. Vamos ahora, si quieren por orden, José Manuel Otero, que estás conectado en línea, por favor, y luego empezamos con Julio Mérida. Sí, no, muchas gracias. Pues muchas gracias. Quiero empezar para dar las gracias por la oportunidad de participar en este panel, que no lo dije al principio, y simplemente pues incidir en la idea que he estado dando en mis anteriores intervenciones. Entiendo dónde están los retos para trabajar con este sector en el país y en la región en general. Creo que nosotros tenemos mucho que aportar, como ya he dicho, tenemos los recursos financieros, tenemos el expertise técnico, tenemos la capacidad de dar el apoyo, la asistencia técnica, el apoyo no reembolsable para capacitación y para lograr que se implementen estos recursos de forma adecuada y que se logre el impacto social, ambiental y económico que buscamos con nuestra financiación. Para, sobre todo eso, buscar el desarrollo de una agricultura sostenible que también sea justa y que tenga ese componente social con las comunidades que se vayan a ver impactadas. Y en ese sentido, simplemente, como Banco de la Unión Europea, ponernos a su disposición de quien lo pueda necesitar para explorar las oportunidades de trabajar conjuntamente. Pero, como digo, necesitamos que se concreten un poco más esas oportunidades, que las ideas vengan de allí, vengan desde el país hacia nosotros para poder apoyarles en la medida de nuestras capacidades. Muchas gracias. Gracias a ti. Julio. Gracias. Para promover la agricultura sostenible en la región desde la perspectiva de este tema de inversión, creo que es fundamental respaldar con recursos los esfuerzos científicos necesarios para que las prácticas, regulaciones y demás aristas ambientales que se tengan que cumplir e implementar sean racionales. Retirar el dogma de la ecuación o del debate. Con esto aseguraríamos productividad, salud de suelos, rentabilidad para los agricultores, trabajo digno, precio digno para la fruta también, que es muy importante en nuestro caso, y mejoramos la calidad de productores y consumidores por igual, poniéndolos al centro
de la sostenibilidad de la agricultura. Gracias, Bert. Lo dejo corto porque ya estamos todos muy cansados. Yo diría lo más importante es partnerships, colaboración. Estando aquí en este foro, conociéndonos, como lo mencionaba, hay fondos disponibles y la tarea que tenemos enfrente de nosotros va más allá de cada una de nuestras áreas de especialización. Entonces el FMO como banco bilateral tiene que ir más allá de simplemente colaborar con los otros bancos de desarrollo europeos. Necesitamos acceder a fondos públicos de la Unión Europea. Por ejemplo, hay que colaborar con la ONG SNB o con WWF, con los cuales estamos haciendo este fondo que les mencionaba, el DFCD. Entonces, es encontrar esos partnerships, porque los necesitamos. El problema enfrente de nosotros es demasiado amplio. Tal vez una última entidad con la que estamos tratando de trabajar bastante es con Wageningen, la Universidad Agrónoma en Holanda, tratando de conectar a nuestros clientes que tengan pues, preguntas puntuales agronómicas o de sostenibilidad con expertos en esa universidad. Entonces, trabajo conjunto. Luis, recomendaciones en un minuto. Gracias, pues también breve en mi participación. Creo que lo podríamos abordar desde la parte de educación. Algunos de los que ya me antecedían lo mencionaban. Yo particularmente mencionaría dos aspectos. Uno, desde el lado de todos los que intervenimos en el concepto de agricultura sostenible, bajo el hecho de entender que todo lo que hacemos y desarrollamos va en función de la conservación del medio ambiente, de poder mantener esa sostenibilidad de las cadenas de valor que en su momento intervienen acá, pero también que en su momento los que consumen, los que en su momento son esos compradores que no están aquí en Guatemala, probablemente están fuera de Guatemala, también entiendan que ellos a través del pago de un precio justo, como lo decía la persona que me antecedía aquí en el sector de banano, pues también está contribuyendo a que ese precio justo pues nos ayude a mantener un ecosistema, un medio ambiente en el que todos vamos a interactuar y, como lo decía, en el que todos vivimos actualmente. Gracias. Moisés. Gracias. Yo, como me tomé un minuto antes extra, voy a ser mucho más corto, pero quiero retomar una palabra importante y es alianzas, partnerships. Creo que tenemos mucho que aprender de las interacciones y lo bueno que están haciendo algunos sectores en términos de sostenibilidad, las redes que se han desarrollado tanto desde la óptica de mercado como desde la óptica de desarrollo, porque una cosa no tiene que reñir con la otra, más bien ser un elemento para contribuir a lo mismo. Así que de nuestra parte pues tenemos esa trayectoria, digamos, de trabajar en alianza con varios socios, instarlos a que participen en estas convocatorias, ¿verdad? Disponibles para proveer más información y beneficiarse de esos aprendizajes que cada uno ha tenido en su trabajo propio. Muchas gracias, Jorge. De los mensajes que quería que quedaran transmitidos y claros el día de hoy es que para garantizar la sostenibilidad económica, social y empresarial, el factor determinante es incrementar la productividad del sector. Y para incrementar la productividad del sector, la brecha más grande que tenemos es la de inversión en infraestructura. Guatemala necesita más o menos 230 mil millones de dólares en inversión en infraestructura, y dada la audiencia y los financistas de este foro, de esos 230 mil millones de dólares, más o menos un 3% se necesita de estudios de prefactibilidad. Eso rondan los 6.800 millones de dólares, es la mitad del presupuesto de un año del gobierno. Necesitamos esos fondos de prefactibilidad para que se puedan desarrollar todos los proyectos, como les mencionaba. La gran parte es inversión en infraestructura, en caminos rurales, sistemas de riego, centros de abastos, y esa parte de alianzas, de financiamiento disponible, canalizarlo hacia esa estructuración y evaluación de factibilidad de proyectos, creo que es algo que en verdad puede cambiar la aguja y hacer que el sector no solo siga manteniendo los estándares que tiene, sino que los lleve al siguiente nivel, impactando positivamente en la vida de muchísimas personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los miembros de este panel, y me atrevo a resumir básicamente que lo que hoy hemos podido identificar, conversar y creo que estamos todos de acuerdo es que los drivers para poder continuar avanzando en los sistemas de innovación agrícola
vienen de ahí, de la capacitación, como mencionaban, de la educación, de la investigación, de la infraestructura vital. Yo también, y aquí hago el paréntesis y por supuesto mi gusto personal por la infraestructura es necesaria para la educación, la infraestructura es necesaria para la seguridad alimentaria, es necesaria para la productividad y la prosperidad. Al final la infraestructura es lo que nos va a cambiar la vida y lo que le puede cambiar la vida a las personas. Las alianzas público-privadas como los mecanismos que van a facilitar esas brechas, digamos, o esos canales de comunicación entre los financistas, entre la cooperación y las necesidades que están planteadas, las alianzas, como mencionaba también Moisés, público-privadas para la implementación, y al final lo más importante, es lo último pero no lo menos, sino lo más importante, la rentabilidad que está asociada también a ese precio que refleje que se pueden cubrir los costos de la sostenibilidad y que se puede seguir existiendo como empresas y como personas. Así que muchísimas gracias a todos por este panel y agradecemos también a la Unión Europea y a las demás cámaras binacionales por la invitación, a Cámara del Agro y a Hexport para poder participar y organizar de manera conjunta este evento. Muchísimas gracias.